Ok, listo. Bueno, buenas tardes, licenciado Roberto Galeana. Mi nombre es Samuel Eugenio. El día de hoy voy a tener el gusto de entrevistarlo acerca de la enfermedad de Max. Max es una persona muy querida para muchísimas personas, no nada más desde que nació, sino hasta ahorita. O sea, lo seguimos queriendo muchísimo, tanto usted como a su familia. Y pues gracias por darnos esta entrevista, ¿no? Buenas tardes. Claro que sí, con mucho gusto y me alegra mucho el saber que profesionistas, médicos estén interesados en el tema porque la verdad sí es muy importante y sobre todo recoger testimonios vivos, experiencias sobre situaciones reales. Claro, y esta es la intención de la entrevista que le hago a usted, es saber desde el punto de vista de familiar, desgraciadamente no desde el paciente, ¿verdad? Pero familiar sí, y no nada más médico, porque no, la medicina no debe ser mecánica, la medicina debe de ser humana, sobre todo. Y el médico que piense que es mecánico está en una equivocación garrafal, que mejor se dedica a las máquinas, no a los humanos. Entonces, Lick, una vez dicho esto, vamos a iniciar. Me gustaría, bueno, yo ya lo conozco desde hace muchísimo tiempo, pues literal crecí junto con usted en el juzgado. Yo ya sabía tanto de usted como de mi mamá que uno de sus sueños más grandes era tener un hijo. O sea, porque lo vivió conmigo, vio cómo crecí junto con usted en el juzgado, cuando ahí de repente me escondía entre los expedientes o cosas por el estilo. Entonces yo recuerdo que usted nos había mencionado ya en varias ocasiones que uno de sus sueños era ser papá. Entonces, me gustaría que me platicara sobre ese sueño, o sea, de dónde nace, por qué es uno de sus sueños tan grandes ser papá. Bueno, creo que todo ser humano tiene metas en la vida, objetivos, y creo que uno de ellos por naturaleza es reproducirse, es una de las etapas del ser humano. Obviamente ya partiendo hacia otro perfil, pues ya estamos hablando del hecho de obviamente tener un hijo, procrear, todo lo que significa, envuelve un sentimiento como el que obviamente tuve la fortuna de percibir, de tener y que aún tengo conmigo, porque aquí se queda ese sentimiento. Claro, Max, desde que llegó está con nosotros. Le digo, desgraciadamente físicamente no, pero emocionalmente y espiritualmente siempre está, desde que amanece hasta que anochece y vuelve a amanecer. Entonces, una vez ya dicho esto, me gustaría que me contara, junto a la audiencia, qué sintió usted al momento que le dijeron que Max nació con el síndrome de Edwards. Bueno, de hecho, cuando mi hijo nace, yo no me enteré inmediatamente que él tenía el síndrome de Edwards, sino que el pediatra que lo recibió al momento del parto, él lo vio y me hizo la sugerencia que de acuerdo a las características físicas del niño, eh, él tenía ciertas dudas de su estado de salud. Luego entonces él me sugirió hacerle un examen genético para descartar cualquier enfermedad o padecimiento que tuviera el niño. Se realizó el examen con un genetista de la Ciudad de México, porque en la ciudad de Acapulco Guerrero en ese entonces, no sé si haya ya ahorita genetistas en Acapulco, no había. Este genetista venía cada 15 días al puerto de Acapulco, logramos contactarlo, le hizo su examen y obviamente el examen conllevaba más o menos entregar resultados un mes y medio, por lo que explicó el genetista los procedimientos médicos, ¿no? que conlleva ese examen. Para esto el niño a los 15 días, luego de nacido, empezó a presentar ciertos síntomas, lo internamos en el ISSSTE. A los 15 días de que fue internado en el ISSSTE de Acapulco, se dio su traslado al ISSSTE de la Ciudad de México
al Hospital 20 de Noviembre. Y obviamente ahí en el Hospital 20 de Noviembre fue donde los médicos, al verlo, pues inmediatamente también me indicaron y me dijeron ciertas particularidades que presentaba el niño, que todo apuntaba a que él tenía ese síndrome. Obvio, nunca me dijeron que lo tenía, porque ellos, y creo que pues obviamente con justa razón, todos los médicos se van a regir por las cuestiones de un examen previo, una valoración previa de investigación que se haga, en este caso, como fue el perfil genético, ¿no? Entonces, yo les platiqué que ya había hecho un examen al niño y que nada más estaba a la espera de los resultados. Y ellos me dijeron, bueno, entonces esperamos a que le entreguen los resultados para no volver a realizarle muestras, sacarle muestras al niño, y para no perturbarlo tanto, porque mi hijo pesaba menos de 2 kilos y ya tenía casi un mes de nacido y no pesaba ni los 2 kilos, ¿sí? De hecho, el niño cuando nació casi pesó 1,400 kg, 1,200 kg, bajó mucho de peso al momento del parto, porque pues, durante el embarazo estaba casi normal hasta el 8º mes que empezó a bajar de peso drásticamente. Pero ya regresando al tema de cuando él estaba internado ya en el 20 de noviembre, ya cuando me entregan los resultados, yo ya se los entregué obviamente a los doctores del Hospital 20 de Noviembre y ellos me dijeron, efectivamente, su hijo tiene una trisomía 18, me explicaron que tenemos 22 pares de cromosomas y que en el par 18 mi hijo no tenía un par, tenía 3, una trisomía, y que eso había causado obviamente un desajuste en todo su organismo, ¿no? En ciertas partes de su organismo. De ahí inmediatamente también me dijeron cuáles eran las posibilidades que el niño tenía de una vida o calidad de vida y sobre todo de qué tan larga o corta iba a ser su vida. Inmediatamente cuando nos dijeron eso, nos canalizaron a su mamá del niño y a mí, nos canalizaron al psicólogo. El psicólogo, obviamente, la psicóloga, perdón, empezó a hablar con nosotros, a hacernos ver que obviamente no era culpa de nosotros el que el niño tuviera ese problema, que es una cuestión que se da al momento de la concepción y que pues tuvimos, ahora sí que la desgracia de que nos tocara a nosotros, ¿no? Porque se manejan cifras muy abismales sobre en cuántos casos de nacimientos de niños se da este síndrome, se da este tipo de síndromes de trisomía 18. Luego entonces, pues sí, obviamente para nosotros fue un golpe devastador al mencionarnos que nada más el niño iba a vivir a lo máximo 18 meses, que era lo que ellos científicamente tenían comprobado, que iba a ser 18 meses nada más, no más. Que había niños que morían, de hecho, antes de nacer, ¿sí? Que morían a los 6 meses de gestación, 7 meses, morían en el útero, o sea, ni siquiera se lograban, y que pues nosotros trataríamos de. Muy bien, entonces el problema de la trisomía 18, uno de los problemas en particular que tenía mi hijo es que él no podía, como normalmente le llamamos nosotros, tragar, o sea, él no podía masticar, no podía tragar, no podía amamantarse, no podía nada de eso, no podía tomar su mamila o no tenía esa fuerza de entrada porque no tenía la fuerza, pesaba muy poco. Eran, entre otras cosas, era eso, y era lo primordial porque se tenía que alimentar. Entonces los médicos al principio en el hospital lo empezaron a alimentar por medio de sonda. Cada 3 horas le introducían una sonda en su garganta y le daban a gravedad la leche. Así es como estuvo alimentándose en el Hospital 20 de Noviembre. Esto fue casi septiembre y parte de octubre, porque ya en octubre uno de los médicos habló conmigo y me dio una opción
obviamente con todos los riesgos que esto atravesaba y que era un 80-20 que el niño saliera de una posible cirugía que ellos pretendían practicarle para poderle alimentar al niño y hacerle, ponerle una sonda directa al estómago, ¿sí? Entonces yo dije que sí, que adelante, o sea, no iba a negarle esa posibilidad a mi hijo, y su mamá coincidió conmigo, obviamente, de que si el niño iba a vivir algún tiempo, pues obviamente que tenía que alimentarse, que era vital, y que teníamos que buscar una forma más adecuada, porque el estarle introduciendo cada 3 horas, introduciendo y sacando una sonda por la garganta, también los médicos nos explicaron que esto iba a acarrearle problemas en su garganta, alguna posible infección, y que obviamente iba pues a apresurar muchas cosas, ¿no? Bueno, se llegó a la cirugía, se practicó la cirugía con éxito. El doctor después me platicó ciertas vicisitudes que tuvo, porque me dijo que mi niño tardó casi 40 minutos en regresar de la anestesia. No sé qué significa eso para los médicos o qué tan dramático o difícil, no sé. No entiendo esas cosas, obviamente, pero él me dijo, normalmente regresan de una anestesia por mucho a los 30 minutos. Y su niño regresó a los 40. Dice, nosotros estábamos con la esperanza, dice, no quisimos dar por perdido nada, pero su niño despertó a los 40 minutos. Y pues, digo, se logró con éxito, pudieron ponerle la sonda, así que ya después estuvo 1 mes y medio más. Estuvimos 3 meses en total en México, en el hospital. Ahí estuvimos, su mamá y yo. Nos dieron permiso en nuestras labores, en nuestro trabajo, a ambos nos dieron permiso por esos 3 meses. Y pudimos acompañar en todo el proceso y en todo el camino ambos a nuestro hijo. Después de la cirugía, estuvo el niño todavía en vigilancia, estuvo en observación, estuvo viendo cómo evolucionaba el tema de la cirugía, si se alimentaba bien, que no hubiera ningún problema con la sonda. Nos enseñaron el manejo de la sonda. Obviamente, al principio, pues sí hubo ciertos inconvenientes en el hospital, como en todos lados, porque, como bien lo dijiste al principio, hay gente que, pues sí, a veces yo creo que debería dedicarse a otra cosa, pero no a la medicina, porque pues a veces aprueban todos los exámenes habidos y por haber, pero no el de la sensibilidad. Y uno entiende que muchos médicos y enfermeras y personal médico pierden sensibilidad, o tal vez no es que la pierdan, sino que no la involucran, porque obviamente su trabajo es su trabajo. Y lo tenemos que entender también, que ustedes, los médicos, tienen ese trabajo, esa altísima responsabilidad que es la vida, la salud, y que uno debe de entender, pero obviamente a veces el sentimiento, lo que uno está padeciendo, pues busca respuestas o busca culpables, y creo que a veces ahí es donde nos equivocamos o rebasamos esa delgada línea. Yo al menos la experiencia que viví con mi hijo, sí, obviamente que me dejó mucho aprendizaje en todos los sentidos, en todos, desde el humano hasta el trato con la gente, porque en el hospital donde estábamos obviamente eran como tipo cuneros, eran camas grandecitas para niños, y era una sala donde había muchos niños con muchos padecimientos, no nada más como el de mi hijo, sino como es un hospital de pues, alta gama, pues había niños con muchos problemas. Pero bueno, el tema de mi hijo fue en ese sentido. Él, después de la cirugía, ya lo pudimos traer a casa, que fue en noviembre. Para esto hubo una situación muy especial, una experiencia también muy traumática para el niño, para nosotros, para toda la familia, porque nosotros teníamos que regresar a la Ciudad de México cada mes a consulta con 8 médicos especialistas. Obviamente esto solamente sucedió una vez, porque fue en el mes de diciembre, cuando hace mucho frío. Llevamos al niño, el niño obviamente estando pues, al nivel del mar, lo llevamos,
a México nuevamente, después de haber regresado en noviembre a Acapulco. Lo llevamos en diciembre de ese mismo año, del 2010, perdón, 2009, porque él nace el 22 de agosto del 2009. Entonces, nosotros al llevarlo en diciembre del 2009 a las consultas, y no llegábamos a México todavía cuando el niño empezó con un problema así como que con su respiración. Después pues nos cayó el 20 que el niño se le había subido la presión, algo así, porque estaba inquieto, no durmió toda esa noche. Hasta en la mañana que lo llevamos y acudimos al hospital y ya nos dijeron, porque vieron al niño así y dicen, bueno, al niño se le subió la presión, necesitamos hacerle una transfusión de sangre. Lo estabilizaron de tal manera que nos dijeron que el niño se va a quedar 3 días aquí, cuando menos internado, y les vamos a sugerir algo. Las revisiones que le están haciendo al niño ahorita o las valoraciones con estas consultas no le sirven de nada al niño, no le van a quitar la trisomía, no le van a prolongar la vida, no tienen nada, o sea, no hay razón de ser para que ustedes traumaticen a su hijo trayéndolo a esta altura, viniendo desde Acapulco, porque el niño se les va a volver a poner así y en una de esas el niño aquí puede quedar. ¿Por qué? Porque el niño tiene deficiencias en su corazón, tiene deficiencias respiratorias, tiene muchas deficiencias en sus órganos debido a la propia trisomía que conlleva todos esos defectos genéticos. Entonces, o disyuntivas genéticas. Entonces, desistimos, fue la única vez que llevamos a mi hijo a la Ciudad de México a que lo vieron los especialistas. Después de ahí ya pasó enero, febrero. Obviamente el tema del niño era llorar, llorar, llorar y llorar, porque lloraba mucho. Él nada más lloraba y dormía. Muy poco tiempo estaba despierto, de buen humor o tranquilo. Si eran escasos minutos, una media hora, una hora a lo mucho, y de ahí se ponía a llorar y llorar y llorar. Y había días que lloraba mucho. Nosotros ignorábamos si le dolía algo, si lloraba porque verdaderamente era un problema de una disfunción que él tenía en su cerebro. Desconocido todo esto, la verdad. El síntoma o la característica de él era estar llorando. Y se despertaba, lloraba, dormía, comía, tratábamos de darle de comer antes de que él empezara a llorar, es decir, darle de comer a tiempo, a su hora, a la hora que le tocaba de comer, porque si no le dabas a tiempo la comida, empezaba a llorar y obviamente como le dábamos la leche a gravedad con la sonda que él tenía en el estómago, le dábamos con una jeringa de vidrio, que no recuerdo su nombre, pero una jeringa grande. Y la comida ya no le bajaba, la leche ya no le bajaba, al contrario, la expulsaba por la fuerza que le hacía llorar y ya no permitía que le entrara la leche en el estómago. Entonces procurábamos siempre darle de comer antes de que él comenzara a llorar. Y así fue, o sea, era un desgaste porque pues lloraba en la noche, lloraba en el día. Fue un desgaste para él, para toda la familia, porque la verdad sí es muy impactante, es una experiencia que no se le desea a nadie, y yo sé que a lo mejor hay casos más severos, hay casos más tristes, eso no me cabe la menor duda, pero cada quien vive el suyo a su manera y expone lo que siente en el momento. Yo te puedo decir que toda la familia, sus abuelitos, paternos, maternos, estaban pues, obviamente devastados, su mamá, yo como padre, todos, porque era un niño muy deseado, era un niño muy ansiado, era un niño que se le esperó con mucho amor, con mucho cariño, y que obviamente pues los resultados pues no fueron los que uno espera, ¿no? Pero regresando al tema de la medicina, pues ya después de que
el niño estuvo en Acapulco ya desde enero, febrero, marzo. Aquí lo vio el mismo pediatra que lo recibió. El mismo pediatra fue el que lo estuvo atendiendo porque él lo conoció desde que nació, y cuando nosotros ya le platicamos todo lo que hicimos en la Ciudad de México y la cirugía que él tuvo, y él lo revisó y todo, y nos dijo, bueno, vamos a hacer lo que la medicina nos permita y hasta donde nos dé de acuerdo al síndrome que él tiene. Entonces, ustedes deben de ser conscientes de que esto va a ir empeorando porque su diagnóstico, todas las cosas que presentaba, entre ellas mucha calentura. La calentura era, la fiebre era un tema también delicadísimo porque él no controlaba la fiebre. El médico nos dijo, es una de las deficiencias que él tiene, de acuerdo a su síndrome, que él las temperaturas no tiene eso que tenemos nosotros normalmente, que es el que regula la temperatura. Cuando uno está en un lugar frío, tu cuerpo se adapta. Esa capacidad de adaptación, de estar en un clima caliente o en un clima frío, no la tiene él. Entonces él, ahorita con la temperatura que le da, él no la puede controlar. Y la medicina que le damos, pues es para una persona que la medicina le ayuda y a él no le ayuda en nada. Y dice, estas temperaturas van a ir empeorando. Y le adelanto que posiblemente en una de esas el niño adquiera una temperatura muy elevada que le puede provocar una convulsión y la muerte. Y pues digo, fue muy honesto el médico, fue muy sincero, realista totalmente, y que se agradece porque obviamente no da falsas esperanzas ni tampoco una misión de extraer dinero o bajo ciertas condiciones de fincarle a uno la idea de que va a prolongarse la vida del niño, ¿no? El 19 de mayo del 2010, casi a los 9 meses de nacido, él falleció. Falleció casi a las 4 de la mañana, y esto fue debido a que un día antes él había tenido mucha temperatura. Lo metíamos a una tina a bañarlo porque nos dijeron ténganlo en agua. Lo teníamos en agua, en una tinita, y el agua se calentaba. Lo teníamos que cambiar. Lo sacábamos del agua y el niño estaba hirviendo de temperatura. Y a las 4 de la mañana del 19 de mayo del 2010, él falleció y precisamente convulsionó. Y su abuelita materna, como enfermera jubilada del IMSS que era, ella trató de darle atención y de ver de qué manera podíamos ayudarlo, pero no hubo ninguna posibilidad. Entonces, eso fue la gran y corta experiencia que tuvimos con mi hijo Max. Y digo gran por un lado y corta porque pues, la verdad fue muy corto el tiempo que lo tuvimos con nosotros. Claro, sí, entiendo. Pues, híjole, Lick, es un tema muy sensible, pero me da mucho gusto ver cómo lo enfrenta usted de bien. Me da también mucho gusto ver que los médicos que lo atendieron, al menos el pediatra, no lo vio como, dice usted, una máquina de sacar dinero. O sea, lo vio de un lado muy humano. Siempre le fue muy sincero y eso es valiosísimo hoy en día. Veo que también está muy bien informado y capacitado de la enfermedad, de este síndrome. Eso es raro de ver, pero pues no me extraña por el tipo de persona que es usted. Usted es una persona muy preparada y pues felicidades en ese aspecto también. Y como dice usted, Max es muy querido y fue muy, muy, muy deseado. Realmente no es culpa de nadie el que haya desarrollado este síndrome, pero dentro de lo que cabe, yo creo que disfrutó estar con ustedes. O sea, no es como que se le abandonó, al contrario, se le dio el máximo apoyo, tanto emocional como físico, se le trató de dar el mejor cuidado médico posible dentro de las capacidades de uno y eso también hay que valorarlo. Pues le iba a preguntar de los signos y síntomas que tenía Max, pero ya de manera resumida me las ha dicho
iniciando con el llanto, la fiebre, la alza de la presión arterial cuando fue la visita a Ciudad de México. No sé si algo más haya visto en él, algo raro que haya visto, algo que le hayan comentado los Las, médicos. de hecho, él cuando nació, al médico, al pediatra, inmediatamente le llamó la atención. Sí te voy a comentar una anécdota, no sé qué tan vinculado esté al tema, pero del que sí a lo mejor yo tengo mis reservas es del médico del, eh, que atendió desde que se embarazó su mamá del niño, desde que ella se embaraza, el médico que la tratamos, que la trató el ginecólogo, durante, no sé si fue como al sexto mes, séptimo mes, él le mandó a hacer un examen y no se me olvida. Le mandó a hacer un estudio de alfa-fetoproteínas. Y yo recuerdo que ese examen de alfa-fetoproteínas, no se me olvida el nombre, lo tengo grabadísimo. Nosotros fuimos, lo practicó, se lo efectuaron, lo llevamos al médico, los resultados, y cuando el médico ve los resultados, lo vimos preocupado. Hizo una llamada por telefónica al laboratorio preguntándole que se habían equivocado, porque le habían dado unos resultados y él veía y dice, es que estos resultados no son, o que no corresponden los valores. En fin, nosotros obviamente no entendimos muchas cosas en ese momento, yo sí me quedé con mis reservas y él habló, obviamente nunca puso el altavoz, él estaba hablando por teléfono, lo noté preocupado, algo le dijeron que él no nos compartió, ¿sí? A partir de ahí ya después uno, digo, a lo mejor hace malas conjeturas, pero en su oportunidad, cuando él lleva a cabo la cirugía, se paga pues, la cantidad en un hospital privado donde él dijo, los honorarios y todo, que no fueron, digo, pues fue una buena suma de dinero, una buena cantidad. Y, y él cuando nace el niño, como fue cesárea y su mamá estaba consciente, porque fue local, yo estaba filmando el parto, cuando el niño nace muy flaquito, muy chiquitito. O sea, no sé, no te pudiera decir si el niño medía, ¿qué será? Ni 40 centímetros, pues. O sea, una cosa pequeñita, muy delgaditito. Y su mamá del niño le pregunta al médico, le dice, oiga, mi niño está muy delgadito, está muy flaquito. Y le dice él, no importa, dice, tú nada más ahorita ya que te acomodemos y todo, le vas a dar de comer y en 2 meses ya va a estar bien gordito, va a estar bien rellenito, vas a ver. Tú no te preocupes, va a estar muy bien. Pero obviamente el pediatra, yo lo vi desde ese momento bien honesto, sincero, transparente. Él me llama, aparte, después de que pasó todo esto, ya antes de salir, de que él se fuera, me llama y me dice, ¿sabe qué? Yo a su hijo no lo veo bien. Yo soy honesto, yo difiero del médico. No se lo quise decir delante de él, se lo estoy diciendo aquí a usted. Obviamente, uno entiende que pues, no se va a pelear con el doctor aquel, ¿verdad? Y menos delante de una persona, de un particular. Me dice, él es el que me hace la sugerencia de buscar al médico genetista. Me dice, mire, las orejas, si usted ve la forma de la oreja, no es la misma. La forma de la oreja nosotros tenemos ciertos vaivenes aquí, ciertas hendiduras. Mi niño no tenía ni una. Mi niño nada más era el puro cartílago así, sin nada dentro. No había ninguna curvita, no había nada. O sea, estaba liso totalmente y casi le llegaba aquí la orejita, o sea, colgada, cae como caída. ¿Sí? Tenía las orejitas caídas y mi niño hacía esto, no hacía así. Cuando cerraba los puños, él hacía esto. Dice, este es otro síntoma. Y luego los dedos de sus pies, mi niño tenía el dedo gordo, ¿sí? Y el otro, el que le seguía,
lo tenía así, es decir, este era el dedo gordo, este era el dedo que sigue, y el tercer dedo estaba más alto todavía. Sí. Entonces dice, esto es otra característica que yo en lo personal no lo veo bien. No es normal que un niño nazca con estas características en sus dedos. Sí. Y dice la forma de su cara. Mi niño tenía una apariencia como si fuera un niño, como si fuera un viejito. O sea, tenía la cara así afiladita, caidita, o sea, como si fuera una persona adulta en pequeñito, así se veía de la cara. Entonces, dice, todas estas cosas que usted está viendo, creo que debe de ser consciente de que no es normal. No es de que, bueno, cuando mi hijo crezca yo le hago cirugía y le enderezo todos estos aspectos físicos, no. Su niño tiene un problema más grande. Pero eso lo va a descartar el genetista, porque para eso ellos son los especialistas y en Acapulco no hay. Entonces, el niño, como dije anteriormente, durante el 8º y 9º mes, el niño venía bajando de peso antes de nacer. Drásticamente bajaba de 200 a 300 gramos. Es decir, el niño se mantuvo en peso casi hasta el 7º mes, que venía arriba de los 2 kilos. Entonces ya en el 8º mes bajó a menos de 2 kilos y ya en el 9º mes que le hicieron el último ultrasonido antes de que le hicieran la cesárea, porque fue por cesárea, antes de que el niño naciera, el niño ya había bajado casi 600 gramos, 500 gramos, es decir, el niño cuando nace con 1,4 kilos aproximadamente, o sea, nada, muy pequeño y muy delgadito. Entonces eso fue lo que también el médico nos dijo. Dice, no hay un niño de parto normal que nazca con estas características en peso y tamaño. Usted lo está viendo, su hijo no está viendo. Yo obviamente agradecí a este doctor, estoy eternamente agradecido porque es un excelente médico, muy profesional, ético, y que fue el que yo seguí consultando con posterioridad, aunque no fuera un especialista, pero pues yo dije, bueno, es una persona que algo nos va a orientar y que obviamente si no podía él, nos iba a trasladar con alguna otra persona que a lo mejor pudiera apoyarnos de una mejor manera, pero él dice, es que no hay nadie en Acapulco. En esa época, estamos hablando de hace 11 años, más de 11 años, casi 12 años de cuando él nació, pues obviamente dice, no había nadie en Acapulco que nos pudiera ayudar o apoyar o asesorar un poquito más en su problema. Sí, desgraciadamente, pues Acapulco es una ciudad muy pequeña y incluso hasta esta fecha hay muchos doctores ya titulados especialistas que no saben reconocer estos tipos de síndromes porque son más de uno. O sea, aparte del síndrome de Edwards, hay más síndromes que tienen que ver con la genética y realmente son muy pocos los médicos genetistas que se encuentran en el país y que otros médicos te los recomiendan. O sea, hay mucha desinformación de eso. Ese también es un pilar para grabar este documental, eh, que los pacientes, tanto los que lo sufren como los familiares, sepan que no nada más te debes de casar con un médico, sino que debes de tomar varios puntos de vista. Ahora, aquí también hay otro tema muy importante que era lo que le iba a preguntar, qué opinaba del trato de los doctores. Me dice que de la parte del médico que le recomendó el genetista es excelente. Desgraciadamente, la parte del ginecólogo, pues hay que tener sus reservas. No es nada ético. Él sí se fue por otro lado que no es muy bueno. Desgraciadamente esta enfermedad, tal vez en esos tiempos no se podía detectar tan fácil, pero sí se podía detectar. Que no lo pudo detectar, eso habla mucho de él como doctor. También es otro de los pilares del documental para médicos que deberían de saber cómo identificar al menos este tipo de padecimientos.
Bueno, la siguiente parte de la entrevista, me gustaría que nos comentara más o menos a grosso modo de cómo fue el día de la partida de Max. O sea, nos comentó que fue a las 4 de la mañana. Desgraciadamente se fue con muchísima fiebre, con una convulsión que lo más probable es que causó su muerte. Pero ¿cómo fue el después? O sea, Max parte, ¿qué sucede después? Porque es una parte muy importante el acompañamiento que se debe de tener hacia la familia del paciente. Porque si bien el paciente ya no está, la familia sí está. Y uno como médico no nada más trata al paciente, trata a la familia del paciente. Si falla uno como médico ahí, es como le dije, que sea otra cosa, pero médico no es. Entonces me gustaría que me comentara esa parte, si usted tuvo algún apoyo extra, como el departamento de psicología, psiquiatría o apoyo no normal de un médico o algo así por el estilo. Bueno, des- después de que mi hijo fallece, obviamente ese día y los días posteriores, pues obviamente que es un golpe tremendo. Es decir, los padres nunca van a estar preparados para aceptar que un hijo se tiene que ir, tiene que fallecer, aunque esté enfermo. Es muy difícil, es muy complicado que alguien acepte mentalmente y sentimentalmente que tu hijo se va a ir antes que tú. Y sobre todo siendo bebé, eso es muy difícil de comprenderlo, de asimilarlo, de aceptarlo. Es muy, muy difícil. Entonces, pareciera que a veces de apoyo psicológico, la única parte de apoyo psicológico que tuvimos fue en el hospital 20 de noviembre, cuando nos dan la noticia de que efectivamente él tenía la trisomía, que nos las confirmaron a través del estudio, y que obviamente él no iba a vivir más allá de 18 meses, porque fue lo que nos dijeron, que científicamente estaba comprobado, que no había ningún caso donde alguien viviera más de 18 meses, año y medio de vida. Y fue donde nos dijeron también que había casos donde el producto, de hecho, ni siquiera nacía el niño, el producto moría a los 6 meses de gestación, 7, 8 meses. O sea, era una cuestión muy agresiva, porque era un síndrome muy agresivo, que fue lo que nos comentaron los médicos en su oportunidad. Después de que mi hijo nace, obviamente no tuvimos ningún tipo de acercamiento. Yo le comuniqué al médico que lo atendía, sí le mandé un mensaje y le dije, doctor, mi hijo falleció a tales horas, así. Y sí, me llamó, me dio las condolencias, me, me dijo muchas cosas respecto de que obviamente lo que uno no quiere y no aceptas son palabras que te dicen en ese momento de que tienes que aceptar la realidad, que la vida sigue, que él estaba sufriendo, que sufríamos todos, que esa no era una calidad de vida. Y obviamente no era una calidad de vida para él, no era calidad de vida para nadie. ¿Sí? Lo disfrutábamos nosotros verlo dormido, cuando despertaba que no lloraba, era disfrutarlo. Y era de las cosas que uno se encariñó, de que su mamá le pudo hacer fotos de caritas, le pudimos tomar alguna que otra fotografía cuando él estaba bien, tranquilo. Y tal vez eran momentos de que casi él acababa de comer, cuando estaba un poquito tranquilo, y ya después se dormía. Pero obviamente sí fue muy devastador para todos, para mi mamá, en paz descanse también. Fue muy devastador desde que lo internamos y hasta cuando él fallece. Fue muy devastador. Toda la familia, obviamente sus abuelitas, sus tíos, hermanos de sus abuelitas, que lo querían mucho, porque era un niño, la verdad fue un niño muy deseado, y aún y con sus problemas y todo de salud, también lo querían mucho, lo iban a ver y todo. Y
obviamente cuando el niño fallece, pues, yo tal vez malamente traté de quitar inmediatamente de la recámara su ropita y todas sus cosas, porque pues el voltearlas a ver era, era en golpes, ver, ver sus mamilas, los utensilios que utilizábamos para con él. Era difícil, pues, ¿no? O sea, lo sepultamos y regresando del sepelio, o sea, la casa era un sepulcro total, ver su ropa colgadita, ver todos sus pañales. No sé, uno se aferra, yo me aferré muchísimo porque compraba, a veces hasta, él tenía leche y yo le compraba otro bote. Yo nunca estaba con la idea de que él se iba a ir tal día, jamás. O qué día iba a ser, ni lo pensaba. No lo pensaba. Yo iba y compraba pañales y tenía pañales ahí. Yo decía que él tenga lo que pueda tener en vida y no hacía otra cosa más que comprarle cositas, zapatitos, comprarle ropa, mucha ropa que ni siquiera se alcanzó a poner, pañales que quedaron ahí que no utilizó, leche que ya no consumió precisamente por lo mismo de que yo lo hacía sin esperar un día. No, nunca pasaba por mi mente hacer mañana, va a ser pasado, ¿no? Yo trataba de proveerle ciertos bienes, víveres, pensando en que va a ser otro mes y otro mes y otro mes y así vamos a seguir y esto sí va a estar y te aferras a una esperanza que pues científicamente es difícil. Sí, sabemos perfectamente que pues a veces también depende de otras circunstancias. Quien tiene la última palabra, pues también sabemos quién es y qué es el que decide, ¿no? Entonces, así se dieron las cosas después de que fallece. No tuvimos ningún tipo de acercamiento de ninguna instancia, de ningún hospital, ni de ningún médico que nos dijera, ¿saben qué? Oye, pues vengan, necesitan esto, o que nosotros nos hubiéramos acercado a recibir terapia. Ahora sí que fue absorbimos, sí, como quien dice, absorbimos de manera directa el golpe sin ayuda profesional. Es decir, a tu capacidad como ser humano, su mamá, su papá, sus abuelitos, toda la familia, principalmente su mamá y su papá, ¿sí? Que es quienes nosotros pues, tratamos de asimilarlo así, a como tú pudiste comprender o entender la pérdida, su ausencia, su partida, sin ayuda de nadie, sin apoyo ni soporte de ningún otro tipo que te pudiera haber orientado en su momento a lo mejor y pudiera haberte ayudado a salir. Afortunadamente no caímos en ninguna depresión, no caímos en ningún tipo de circunstancias de ese tipo, ni vicios, ni nada por el estilo, que a veces suele suceder porque es hasta cierto punto entendible que haya gente que se sumerja en ciertos vicios o hábitos que no te van a llevar absolutamente a nada. No fue nuestro caso. Nuestro caso fue, pues tal vez la terapia fue el trabajo, incorporarnos a nuestras labores, normal, seguir trabajando, y que el día a día y el devenir del laboral y familiar
fue el que nos mantuvo de pie, pero no, de ningún tipo de ayuda profesional, no hubo. Y no la buscamos también porque sentimos que no era una opción. Quisimos vivir nuestro duelo, quisimos aceptarlo de esa manera, aunque no se platicó absolutamente nada de eso. Eso es innato. Tratas de vivir tu duelo de manera personal, privada, íntima, y tú sabes lo que sientes y tú sabes cómo lo absorbes, cómo lo dirimas, cómo lo sacas, cómo lo concepcionas, cómo lo manejas a efecto de no perjudicarte también en tu salud. Y fue lo que hicimos. En su oportunidad fue lo que hicimos. Tratamos de con su mamá abocarnos al trabajo y con sus recuerdos. Hasta la fecha están ahí, bonitos, vivos, vigentes. Fue de esa manera la parte posterior a su partida. Claro, Lick, entiendo. Y es de humanos aferrarse y es de humanos sentir tristeza, vivir el duelo. Sería preocupante que alguien que haya pasado por esa experiencia no sintiera nada, fuera una persona fría, no hablaría de un ser humano correcto. Usted, Lick, en base a su experiencia, ¿le recomendaría a padres posteriores o incluso familias enteras recibir atención mental, psicológica o incluso hasta psiquiátrica para afrontar el duelo de la mejor manera posible? Claro que sí, definitivamente. Yo creo que desde el momento en el que recibe un padre o una madre, recibe una noticia de este tamaño, sobre todo tratándose de la vida de su hijo, yo creo que sí, considero definitivamente que sí, debe de haber ese acompañamiento, ese seguimiento, porque no todo queda en el hecho de la noticia, de que te dan la noticia y, híjole, asimílala, ¿no? A ver cómo la manejas, ¿no? No, yo creo que eso debe de ser continuo, ¿sí? El apoyo psicológico debe de ser continuo, debe de ser sistemático, hasta el momento posterior, porque no termina con el hecho de darte una noticia de una enfermedad. No, sino, ¿sabes qué? O sea, va a venir esto, prepárate, va a venir el otro, no te queremos torturar ni tampoco debilitar mentalmente, simplemente queremos de alguna forma prepararte para que tú estés sabido de que vas a atravesar por este camino, que es un proceso largo, difícil, complicado para la familia, para el niño, para el paciente. Va a ser difícil, ¿sí? Pero tú debes de manejarlo de esta manera, enfocarte tu mente de esta forma, debes de visualizarlo de así, de asumir esta postura, aun y cuando tus sentimientos y tu mente te está diciendo otra cosa. Pero bueno, estás escuchando opciones que pudieran prenderte ciertos focos en determinado momento cuando uno ve que no encuentra salida y dice, oh, sí, es verdad, está diciendo esto. Y, o sea, al final de cuentas, pues tienen razón. O sea, no es que uno sea insensible porque te conformes con el hecho de que te conformes porque te dan una noticia y la das un sí y ya, o das un no. No, creo que el acompañamiento debe de ser sistemático, permanente. Debe de haber un seguimiento cuando hay pacientes con con este problema, con esta enfermedad. A los familiares y a todos los familiares, es decir, a toda la gente que convive o está dentro del lecho familiar, del hogar, quienes tienen el trato con el niño directo, pero sobre todo si son familiares también, porque todos sufren, todos padecen, todos padecemos, ¿sí? Y creo que eso es vital,
porque hay gente que pudiera no tener una mente tan fuerte y de eso pudiera desencadenarse otro problema para la mamá o para el papá. Pueden desencadenarse problemas como se ha visto en muchos casos, desenlaces nada agradables, porque hay gente que honestamente no sabe y se le justifica que no sabe manejar estas emociones porque son muy fuertes. Y solamente el que las vive, el que las padece, sabe de qué estamos hablando. Y que el mantenerse de pie también habla de que eres, pues, tratas de ser entero, de ser macizo, de ser duro hasta cierto punto contigo mismo. Y digo duro porque debes de aceptarlo y de mentalizarte y de a lo mejor hacer de vez en cuando a un lado la sensibilidad para no perderte, porque te puedes perder. Eso es definitivo. Hay gente que se pierde por otras cosas, hay gente que se pierde por circunstancias distintas y yo creo que la pérdida de un hijo es uno de los golpes más difíciles que puede recibir un ser humano cuando verdaderamente concepciona el amor hacia un hijo, porque el amor hacia un hijo es innato. Te comento una anécdota muy peculiar y particular, muy privada. Cuando mi hijo nació, antes de que el médico ya había hablado conmigo y todo, llegó mi mamá, llegó mi hermana, la mayor. Quiero que sepas que cuando llegó mi mamá me arrodillé y le pedí perdón. ¿De qué? No sé, no sabía. Me arrodillé cuando la vi y le dije, perdóname, mami, perdóname. Y me dice, ¿de qué, hijo? ¿De qué? Fue una cuestión innata. O sea, en el momento en el que nace mi hijo, mi corazón, mi mente, mis sentimientos conocen otra etapa de lo que es el amor. Llega mi hermana y fue lo mismo. La abrazo y le digo, perdóname, hermana, perdóname, perdóname. Dice, ¿pero de qué? Digo, no sé, te pido perdón. Y me dice mi hermana, ay, yo creo que ya te dio el síndrome posparto, dice a ti, como bromeando. Le digo, no sé qué es, si es síndrome o qué sea eso. Yo lo único que sé es que yo les ofrezco una disculpa. A ti, mami, a ti también, hermana, les ofrezco una disculpa. No sabía lo que era tener un hijo. Y ya sé lo que es. Y es algo maravilloso. Aún y con la enfermedad que haya nacido, me dio lo que nadie me había dado. Ese amor innato. Es una cuestión innata. Nace de verlo que nació. Nada más. En el momento en el que él nace, mi corazón se abrió y era para darle todo mi amor y era un amor que aquí tengo y que gracias a él lo conocí porque no lo conocía, no conocía ese amor, no conocía esa parte de lo que es llorar, sufrir, amar a un hijo, no lo sabía. Y gracias a él, a su corta vida y a todo lo que viví con él, se lo agradezco, porque después de él también Roberto fue otra persona, totalmente. Sí, sin duda, yo creo que el verdadero amor, así como dice toda la sociedad, es cuando conoces a tu hijo. Antes, uno no podía llegar a amar tanto hasta que nace su hijo y no importa si es el primero, el segundo, el tercero o hasta el décimo. A todos los hijos se les ama igual y es un amor demasiado fuerte y casi imposible de describir. Por último, Lick, me gustaría que le dijera a la audiencia qué consejo le daría a la población en general acerca de la enfermedad de Max. Bueno, mi mensaje sería un tanto relativo, porque obviamente creo que
muchas mamás no interrumpirían por nada del mundo su embarazo, aun y cuando supieran de entrada que tiene su hijo un síndrome y que van a hacer con ese síndrome, con esa deficiencia. Yo no lo hubiera hecho, su mamá de mi hijo tampoco lo hubiera hecho. Nunca nos enteramos durante el embarazo que pudo saberse, porque sí había manera de que se nos informara a través de un estudio que se le pudo haber practicado a ella, que el niño iba a tener ese síndrome. Sin embargo, creo que ni yo ni nadie hubiera optado por interrumpir el embarazo. Entonces, mi consejo es, obviamente, es ese, que aun y cuando uno pudiera saber que un hijo va a traer un problema, es eso. No es culpa del niño, no es culpa de los padres, no es culpa de nadie. Y obviamente, mientras no se ponga en riesgo la vida de la madre, creo que ninguna mamá y ningún padre interrumpirían, y no les aconsejo que interrumpan el embarazo, porque aun y cuando no es una experiencia del todo con final feliz, pero sí es una experiencia muy bonita, es una experiencia que trasciende a tu vida, que te transforma en otra persona, que te deja mucho aprendizaje, porque los hijos chicos, medianos, grandes, te dejan mucho aprendizaje. Y eso lo tengo comprobado, porque mi hijo aún y cuando ni siquiera pudo emitir una palabra, no dudo que él haya sentido el amor, el cariño, y que a lo mejor con su mirada o con algún otro gesto nos dio gracias o nos dijo papá o mamá, y que aún y con todo eso en contra, esa experiencia fue maravillosa. Entonces mi consejo sería que cada caso en concreto se valorara y que tomaran la mejor determinación, pero creo que siempre y cuando no esté en riesgo la vida de la madre, no interrumpir el embarazo, salvo la opinión de cada quien, ¿verdad? Que eso ya va a depender de cada persona en sí, porque obviamente el desenlace no es el más bonito ni el perfecto. Y que obviamente si no se enteran y llegan a pasar por una experiencia de este tipo cuando nazca su hijo, es darle todo el amor posible, darle el mejor trato de vida, la mejor calidad de vida, y que uno también como padre debe de tratar en la medida de lo posible asimilarlo. Es difícil, es complicado, es muy abstracto el que uno pueda decir, yo lo voy a manejar, voy a ver la forma de, yo entiendo ya cómo están las cosas. No, esas palabras no se asoman a tu cabeza ni por nada del mundo. Te aferras, quieres que exista ese cambio mágico de circunstancias que nunca llega y que obviamente te genera mucha incertidumbre, pero que al final del día tú estás consciente y debes de estarlo de que va a suceder, que va a haber un desenlace del cual te enteraron y que debes de estar dispuesto a tarde o temprano a aceptarlo. Y por eso es que uno debe de vivirlo, vivir tu experiencia, vivirlo, sufrirlo, aceptarlo, porque eso es lo que hace grande al ser humano, aprender, aceptar, y que obviamente aprendas de esas experiencias. Que son difíciles, sí, son duras, sí, pero también te hacen mejor ser humano, te hacen una persona distinta, te sensibilizan, porque tienes
que obviamente padecer para aprender. Y esta experiencia, al menos en lo personal, puedo decir que me dejó mucho aprendizaje. Esta experiencia me dejó un legado de amor, un legado de conocimiento, un legado de experiencia en todos los sentidos. Trato con los médicos, ciertas cosas de carácter médico, el trato hacia un hijo que tiene un padecimiento de este tipo, cuál es, cómo debes de ser en el trato, los cuidados hacia un niño con estas características. Y que obviamente la parte más complicada es que tú debes de aceptar que un día va a llegar el final más anticipado científicamente que en otros casos. Porque aquí de entrada los libros, las investigaciones te lo dicen, te lo certifican, te lo establecen. No es que al médico se le antojó decirte, ¿sabe qué? Es que pues a mí se me antoja que su hijo va a vivir tanto tiempo. No, porque no es una cuestión de luz, es una cuestión científica, es una cuestión de naturaleza, es una cuestión de genética. Y es ahí donde debe de entrar tu raciocinio, tu comprensión de que no son cosas de los médicos, son cosas de que van a suceder. Lo único que uno sí le agradece al médico es que te diga las cosas con transparencia, aunque duelan, que te las diga de frente, aunque sean duras, y aunque no te gusten, que te las digan, porque en eso estriba el trabajo y la sensibilidad de cada profesional de la medicina. Y creo que en sí, de todas las profesiones, pero una de las más bonitas es la medicina, porque realmente es la vida del ser humano y todo lo que lo compone genéticamente, todo lo que está dentro de un cuerpo humano, que es un universo, es algo maravilloso. Y quienes se ocupan de estudiar cómo está integrado un cuerpo humano y todo lo que conlleva, tiene una oportunidad muy linda en sus manos de brindarle lo mejor a cada paciente, a cada persona, con sus conocimientos, con su sensibilidad, su forma de ser, su mentalidad. Tienen esa linda oportunidad en sus manos y no dudo que muchos la aprovechan y la hacen más maravillosa todavía la profesión. Gracias, Lick. La verdad, muy, muy bonito mensaje, muy emotivo y pues con mucho sentimiento, yo creo. Y pues no me queda más que agradecerle su tiempo de la entrevista, que se abrió conmigo, que pues bueno, ya nos conocemos de mucho tiempo, pero también se abrió con toda la audiencia, todos los que lo están escuchando. Y sin duda tenga la certeza de que todo esta charla que hemos tenido va a ser escuchada y pues es para prevenir cualquier alteración que se pueda tratar antes y sobre todo darle una mejor calidad de vida tanto al paciente como al familiar. Entonces, muchísimas gracias, Lick, y pues a seguirle dando. Muchísimas gracias a ti, te agradezco que te hayas tomado por así que el tiempo y la atención, tu generosidad, porque es un tema muy sensible, es muy importante. Creo que elegiste uno de los mejores temas que puede existir para, para la ciencia como es la medicina. Elegiste uno de los temas más maravillosos, además de escogiste una de las carreras, de las profesiones más maravillosas, como te lo digo.